Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas. Bien, vamos a empezar una charla que yo presiento que va a ser dura. Y para darla tenemos a un hepatólogo como la copa de un pino. Nuestro hepatólogo, diríamos, que el doctor Herrero, José Ignacio Herrero, pues es nuestro hepatólogo de toda la vida. El que nos ha estado llevando, no solamente él, algún otro, alguna otra, pero es nuestro hepatólogo. Si yo tendría que hablar del doctor Herrero, pues contaría 40.000 cosas, pero vamos a fijarnos sobre todo en su trayectoria profesional, porque detrás de esa trayectoria profesional se ve qué tipo de profesionales. Mirad, el doctor Herrero, en el año 88, fíjate, en el 89 se descubre la hepatitis C, y en el año 88 él terminó la carrera de medicina. No pone muy bien, pero supongo que la Universidad de Navarra, ¿no? Sí, en la Universidad de Navarra. Entre el 89 y el 93 hizo pues las prácticas, las que hacen todos los médicos, el MIR. Y ya en el 94, como hepatólogo, pues empezó a vernos a todos nosotros y a todas nosotras. A mí no me tocó porque yo estaba con el doctor Nicolás García, yo todavía no estaba en lista de espera, pero todos los que iban con lista de espera iban a parar, no todos, pero muchos íbamos a parar al doctor Herrero, José Ignacio Herrero Santos. ¿Qué es lo importante? Porque él nos mandó un currículo de la leche. Y digo, voy a quitar un poco porque aquí ponemos. Pero me he dado cuenta que no se puede quitar nada. Porque detrás de ese currículum hay una persona formada, una persona que sabe lo que tiene entre manos, y ese currículum es el que se lo ha dado a él. Fijaros una cosa, en el año 2000, y ahora ya empiezo a leer, ya era responsable médico del programa de trasplante hepático de la CUN. Él desde el 94 ya era un hepatólogo de la CUN. Pero en el año 2000 le hacen responsable del programa de trasplante hepático de la CUN. Se ha formado internacionalmente. Ha estado en varias universidades, por ejemplo, en el Hospital Queen Elizabeth Hospital de Birmingham, Reino Unido, en el Hospital Universitario de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, o en el Hospital Universitario de la Universidad de Northwestern, en Chicago. Él se ha formado. Además, es autor de 175 artículos o más, todos relacionados con el trasplante hepático y todo lo que significa la cirrosis, la hepatitis y el cáncer hepático. Y por último, y si fuera todo eso poco, encima enseña a sus alumnos, que aquí tenemos algunos, enseña a sus alumnos en la Universidad de Navarra, es catedrático de la Universidad de Navarra. Por lo tanto, detrás de un personaje hay una formación, porque para tratar este tema hace falta mucha formación. Yo creo que va a ser un tema duro, que nos lo va a explicar perfectamente, y nada más, agradeceros a todas y a todos los que estáis aquí presentes, porque hay que tener narices para venir hoy con los 40 grados que hay por ahí, y a los que nos están escuchando vía internet, pues agradecerles su presencia en esta sala. Y sin más, doy paso a nuestro hepatólogo, al doctor Ignacio Herrero. Muchas gracias. Venga.
esta historia. Ah, el micro, el micro. Me están diciendo, ¿qué quieres que lo apague? Imagino que sería ahora. Bueno, la gestión de esta historia. Ahora se oye. Ahora sí me parece. Bueno, como decía, la gestión de esta charla, pues bueno, viene de que pues en este año pues hemos publicado 3 artículos sobre este tema y entonces, bueno, pues se me vino un poco a la cabeza, pues bueno, la tendencia cada vez mayor que hay hoy en día de que, bueno, hay que intentar acercar al público los avances científicos. Y esto, bueno, es un avance científico no de tubos de ensayo, pero bueno, yo creo que puede servir para transmitir a la gente pues, lo que realmente le interesa, ¿no? A los médicos somos los que, digamos, tenemos que administrar eso, pero al que le interesa es, bueno, pues al paciente sobre todo, ¿no? Y además, este es un tema que me gusta especialmente porque, bueno, pues a lo largo de pues de todos estos años, el programa de trasplante hepático de la clínica, pues es verdad que la mayoría de donde más hemos trabajado ha sido en este tema, precisamente, en el tema del cáncer en relación con el trasplante hepático, ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues me parecía que era interesante que poderlo contar, ¿no? Bueno, este es un poco el esquema de la presentación, ¿eh? La primera parte, bueno, y como toda presentación se merece una introducción histórica, ¿eh? Aquí a la derecha tenemos al doctor Starsel, que es el señor que hizo el primer trasplante hepático en el mundo, en Colorado, estaba entonces él en el año 63. Han pasado ya un montón de años desde aquello, y lo que entonces era pues, una cosa, un procedimiento arriesgado, afortunadamente hoy en día se está convirtiendo no en una rutina, pero en una cosa, bueno, pues mucho menos heroica que entonces. Pero a la derecha tenemos a los que teóricamente hicieron el primer trasplante en el mundo, que fueron San Corme y San Damián, que pues a un señor que se le había gangrenado una pierna, se la extirparon y le trasplantaron la pierna de un señor africano, por eso vemos que la pierna es negra, no es porque estuviera sucia, ¿verdad? Un señor africano que había fallecido recientemente. No se sabe cuánta supervivencia tuvo este injerto, pero bueno, esperamos que fuera mucha, por el bien del Señor, por supuesto. Bueno, y básicamente lo que parece que es, bueno, de lo que va esto es de esto, ¿no? De cambiar del antes y el después. La mayoría de los pacientes que se trasplantan por una cirrosis, a veces por una cirrosis que tiene un tumor, y esto es lo que tenemos en el antes, ¿no? Un hígado con una cirrosis. Y luego, pues lo que pasa es que le ponen los cirujanos, afortunadamente, un hígado, pues bueno, mucho mejor funcionante y más bonito además, ¿no? Le gusta más el granulado, pero parece como más bonito. Y esto, pues está muy bien, porque mejora mucho, pues con el trasplante le quitamos a uno la enfermedad hepática, la hepatopatía, ¿no? Pues uno tenía una cirrosis, a veces igual tenía un tumor en el hígado como relacionado con la cirrosis, bueno, pues se lo quitamos, ¿no? Y le ponemos el trasplante, pero el trasplante hay un equilibrio, ¿eh? Hay un equilibrio que afortunadamente gana siempre el trasplante, pero en el trasplante también tenemos un pequeño precio que pagar.
Sabemos que el pequeño precio se llama la inmunosupresión, se llama las revisiones médicas, se llama pues un montón de cosas que rodean el trasplante. Bueno, que ahí están, ¿no? Y que lo sabemos y afortunadamente, pues la mayoría de las veces va la cosa bien, ¿no? Y esto es lo que vemos, por ejemplo, ¿no? Lo primero que voy a hacer es, hay muchas figuras de este tipo, y entonces voy a empezar primero, primero voy a pedir disculpas porque hay muchas diapositivas que tienen cosas en inglés, ¿no? Pues esto es la manía que tienen los editores de revistas médicas de hacer las cosas en inglés. Y la segunda cosa es que, bueno, pues lógicamente lo que mejor puede ilustrar las cosas relacionadas con la medicina pues son imágenes de cosas relacionadas con la medicina, ¿no? Entonces, este tipo de figuras las vamos a ver en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué representan estas? Pues aquí, por ejemplo, vemos que esto es supervivencia, ¿no? Entonces, la supervivencia la expresamos desde el 1 o el 100%, que es la parte de arriba, y lógicamente va disminuyendo con el paso de los años, ¿no? Habrá otras figuras que sean al revés, por ejemplo. ¿Eh? Cuando lo que, por ejemplo, queremos mostrar el riesgo acumulado que tiene una persona de tener un tumor, digo que es el tema de la charla, ¿no? Pues la cosa probablemente vaya para arriba, ¿no? O sea, lo digo un poco para captar el tipo de figuras. Y luego, estas gráficas habitualmente también tienen estos valores que ponemos P. Se supone que cuando la P es de menos de 0,05, luego por todas las P's que aparezcan por ahí, significa que se considera que no es por el azar, ¿no? O sea, si hay una curva que está por encima de la otra, se supone que ya eso es una cosa significativa, importante, relevante. Pero bueno, esto es lo de menos, ¿eh? Bueno, entonces, como decíamos, volviendo ya, reaterrizando a esta diapositiva. Aquí tenemos datos del Registro Español de Trasplante Hepático, ¿no? Bueno, esta es la supervivencia que tenemos hoy en día, ¿no? El trasplante, el último periodo del registro, 2019 a 2024, que se acerca al 90% a los 5 años del trasplante, que, bueno, yo creo que es una cosa que si comparamos eso con lo que uno puede esperar con la evolución espontánea de su enfermedad hepática, pues vamos, lógicamente, pues la gran mayoría van bien. Pero si vemos la evolución ya a largo plazo, ya la serie larga, desde el 90, más de 30 años, pues lógicamente la curva va cayendo. Y esta curva va cayendo, entre otras cosas, también porque es ley de vida. El que se trasplantó con 65 años, pues 30 años después tiene 95, si es que ha llegado, y enhorabuena por ello, ¿no? Pero bueno, no siempre pasa, ¿no? Y luego porque surgen complicaciones relacionadas con la inmunosupresión, relacionadas con el trasplante, etc. Y una de estas complicaciones pues son los tumores, ¿no? Para ilustrar esto es un estudio de hace ya unos cuantos años en el que veíamos cuáles son las causas de mortalidad de un paciente trasplantado según el periodo, el tiempo que ha pasado desde que se trasplantó, ¿no? Entonces tenemos en el primer periodo, en el primer año, uno siempre asocia inmunosupresión, que es lo que hace aumentar el riesgo de infecciones, ¿no? Y por lo tanto, pues en ese primer periodo de lo que se muere, la mayoría de los que se han muerto sobre todo por infecciones. La barra verde, esas son las infecciones, ¿no? Hay un periodo intermedio entre 1 y 3 años en el que una causa importante de muerte son lo que llamamos la recurrencia de las neoplasias, es decir, pacientes que se trasplantaron por un tumor, sobre todo, por un tumor hepático, y que en un porcentaje más o menos no muy grande, pero bueno, si son muchos, pues al final hacen mucho bulto, podríamos decir, ¿no? Es la principal causa. Pero vemos que más allá de los 3 años, la principal causa de muerte en este estudio fueron las neoplasias de novo, las neoplasias, los tumores que uno no tenía antes del trasplante y que los ha desarrollado después del trasplante, ¿eh? De manera que si vemos los datos globales, que son la parte de la derecha,
la principal causa de mortalidad eran las neoplasias. De manera que esto nos transmite un poco la importancia que tiene el tema, ¿no? Que tener un tumor después del trasplante es una cosa que, bueno, pues que se asocia a problemas. Entonces, lo primero es pensar, los trasplantados tienen más neoplasias, tienen más tumores que la población general. Y entonces a uno espontáneamente le sale decir sí o no, o que caiga un chaparrón, ¿no? Lo que sea. Entonces, a mí me gusta mucho para ilustrar esto, esta diapositiva. Esto es de un estudio muy interesante en el que hicieron en Francia hace ya bastantes años, en el que lo que hacían era veían pacientes con una cirrosis después de su primera descompensación, hemorragia por varices, ascitis, lo que sea, ¿no? Lo que hacían era les aleatorizaban, o sea, es decir, les sorteaban a la mitad, les incluimos directamente en lista de espera para trasplantarles y a la otra mitad les, bueno, pues les vamos siguiendo, igual luego al final acaban trasplantándose más tarde, pero, ¿no? Y entonces, una de las cosas que analizaron, y que es lo que aquí ilustro, es analizaban también el riesgo de estar vivos sin tener cáncer, ¿no? Y entonces vemos que los pacientes que se habían incluido inmediatamente en lista de espera, que es la línea más gorda, no la línea discontinua, tenían menos riesgo o menos posibilidades de estar vivos sin tener cáncer, es decir, que tenían más riesgo de tener cáncer, en resumidas cuentas, ¿no? Y esto, pues, nos da... Y esto es un estudio que está hecho totalmente al azar. Es decir, que a unos pacientes la bolita salió negra y le salió la línea continua y al otro le salió la línea discontinua. De manera que esto de alguna manera nos ilustra que realmente los trasplantados sí tienen más tumores que la población general. Vale, ¿y cuál es el riesgo de neoplasia después del trasplante? Bueno, pues esto es un estudio nuestro de hace 10 años, pero bueno, una diapositiva que tenía por ahí, en la que vemos que el riesgo, más o menos la tercera parte de los pacientes trasplantados habían tenido un tumor de nuevo, no un tumor recurrente, como habíamos dicho antes, sino un tumor diagnosticado después del trasplante, y el riesgo a los 10 años era casi del 40%, o sea, que es bueno, pues un riesgo, pues yo creo que relativamente importante, ¿no? Vale, pero el trasplante hepático no aumenta el riesgo de tumores en todos los tumores por igual. Globalmente, aumenta el riesgo entre 2 y 4 veces. Es decir, un paciente trasplantado tiene entre 2 y 4 veces más de riesgo que una persona de su misma edad y sexo, que un navarro cualquiera de su misma edad y sexo. No, pero el incremento no es en todos por igual, porque hay algunos tumores, los tumores de piel, sobre todo los tumores relacionados con infecciones virales crónicas, como son el cáncer de cuello de útero, el sarcoma de Kaposi o los linfomas, que tienen un aumento muy importante. Luego hay una serie de tumores, digamos, que afectan a la población general, pues el cáncer de colon, el de pulmón, el de cabeza y cuello, que son más elevados, pero no mucho, no tanto, también teniendo en cuenta que también depende de los hábitos. Por ejemplo, dentro de los pacientes que reciben un trasplante de hígado, pues un porcentaje importante es por consumo de alcohol. Y también sabemos que el alcohol y el tabaco muchas veces van parejos, de manera que probablemente muchos de los pacientes trasplantados también sean fumadores y eso aumenta el riesgo de otro tipo de tumores, ¿no? Y luego hay otro tipo de tumores cuyo riesgo no está aumentado, que son el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Esto todos los estudios más o menos lo dicen, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces en primer lugar de los tumores cutáneos, que son una parte relativamente, bueno, también tienen su importancia. Los tumores cutáneos, lo primero es que son muy frecuentes.
He dividido en dos los tumores, el tipo de tumores, porque están, por un lado, los tumores cutáneos, que en frecuencia son casi tantos como todos los demás. Entonces, aquí vemos que los tumores cutáneos son muy frecuentes. A los 10 años, más del 20% ha tenido algún tumor de la piel. Más del 20% en los primeros 10 años. Esto, a ver, pero afortunadamente no aumentan la mortalidad. Esto es aquí en esta diapositiva tenemos dos datos importantes. Primero, el riesgo relativo, que son estos números que están en rojo, ¿no? Entonces, el riesgo relativo, en un estudio de hace ya muchos años, pero el riesgo relativo de tener un tumor en la población de pacientes trasplantados en comparación con la población general de su misma edad y sexo de Navarra era 4 veces más. Pero si solamente analizamos los tumores de la piel, era casi 17 veces. Y en cambio los otros tumores no tanto. Sin embargo, lo que sí que es importante a la hora de diferenciar eso es la influencia en la supervivencia. Los tumores de la piel, que es la parte de en medio de la diapositiva, pues los pacientes que tenían tumores de la piel tenían una supervivencia, aquí vemos lo que está, como veíamos antes, cuanto más abajo es que hay menos probabilidades de que un paciente esté vivo en este momento, y estos son los años, ¿no? Entonces, aquí no había diferencias importantes entre los pacientes que habían tenido tumores de la piel y los que no habían tenido, y sin embargo, cuando comparábamos los que habían tenido tumores de otro origen con otros trasplantados controles, pues vemos que la diferencia era muy importante. Las curvas se distinguían mucho. O sea, que lo primero es que, ahora que estamos hablando de los tumores de la piel, es que son muy frecuentes, el riesgo está muy aumentado, sin embargo, pues no inciden, afortunadamente, no inciden de forma importante en la supervivencia posterior. Sin embargo, lo que sí que tienen los tumores de la piel es que recurren con frecuencia. Aquí vemos cómo esto es después de haber tenido un primer tumor de la piel, que es la parte de la derecha de la diapositiva, ¿cuántos pacientes tienen un segundo tumor de la piel? Vemos que a los 5 años casi el 50%, el 47,5%, habían tenido un segundo tumor de la piel. Es decir, que los tumores de la piel no son muy agresivos, son muy frecuentes y lo que son es muy latosos. Hay que seguir, de manera que aquí vemos, esto es ya todo el grupo de pacientes que se analizaron en este estudio, vemos que un 10% de los pacientes trasplantados a los 10 años del trasplante, han tenido al menos 2 tumores de la piel. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo? Esto no hace falta que se lo digamos a nadie, pero bueno, lo que nos dicen esta diapositiva es que tiene que ver con el tipo de piel. Las personas que tienen una piel, aquí se dice tipo 1 y 2, las personas de piel clara, lógicamente, tienen más riesgo, vemos que las curvas suben más que las personas que tienen piel más oscura, ¿no? Esto es, bueno, pues casi lo sabemos todos de cajón, ¿no? Y luego también influye de forma muy importante la radiación solar que han recibido, ¿no? Si los que han recibido poca radiación solar dentro de cada uno de los dos grupos tienen menos riesgo, y en cambio los que han recibido mucha radiación solar, los que se han tostado muchas veces a lo largo de su vida y se han quemado muchas veces la piel a lo largo de su vida, pues tienen un riesgo que es mayor que el de las personas que han recibido menos, que han tomado menos el sol. Esto también no es una cosa que sea, digamos, que no se imaginarán uno, pero... Bien, vamos a hablar entonces ahora de los tumores no cutáneos. Entonces, los tumores no cutáneos, pues más o menos un poquito más de frecuencia, todos en global,
que los tumores cutáneos, que los tumores de la piel, ¿no? Entonces, antes hemos dicho 21% de riesgo en esa misma población, el riesgo a los 10 años de tumores no cutáneos, de todos en global, es el 25%. Bueno, sin más. Pero, como ya hemos visto antes, la diapositiva también la hemos visto antes, inciden de forma importante en la supervivencia. Porque vemos que la supervivencia después del diagnóstico de un cáncer no cutáneo, pues la mitad de los pacientes fallecen en los primeros 2 años. Aquí incluimos, esto lógicamente es una diapositiva de cierto de algunos años, incluimos, claro, pacientes que se han diagnosticado un tumor, porque el tumor, por decirlo así, es el que ha dado la cara, no porque lo hayamos estado buscando. Bien, y entonces, en relación con los factores de riesgo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Pues los principales factores de riesgo, como en la población general, en esto tampoco hemos descubierto la pólvora mojada, es la edad, ¿no? Ya sabemos que en la población general, a mayor edad, mayor riesgo de tener un tumor, de manera que podemos estimar que el riesgo que tiene una persona que se trasplanta 10 años mayor que otro es el doble de tener un tumor. La población general también. No es, y luego, si analizamos los factores de riesgo de morirse por un tumor, de morirse por una neoplasia, pues están la edad, lógicamente, y el tabaco. O sea que, bueno, aquí ya sabemos, volvemos a cosas que ya son muy conocidas en la opinión pública, ¿verdad? Que tanto el tabaco como la edad pues son factores de riesgo de tumores. Y que hay que dejar de fumar, que ya lo hemos dicho varias veces. Y además, este es un trabajo este es un estudio multicéntrico español, participaron la mayoría de las unidades de trasplante hepático de España, liderado por el doctor Rodríguez Perálvarez de Córdoba. Pues en este estudio lo que vieron también era el número de factores de riesgo de tener cáncer que tenían los pacientes trasplantados y, lógicamente, cuantos más factores de riesgo, y los factores de riesgo, ¿cuáles eran? Ser hombre, tener más de 50 años, fumar y estar trasplantado por una enfermedad hepática causada por el alcohol, ¿no? Entonces vemos que si uno no tiene ninguno de estos 4 factores de riesgo, bueno, pues lo tiene bastante bien, ¿no? Pero conforme va aumentando el número de factores de riesgo, pues también el riesgo va aumentando. Bien. Pero los factores de riesgo no son una cosa estática. Es decir, yo como he fumado, pues chaval, lo sentimos, ya está sentenciado. No, porque no son una cosa estática. Y aquí vemos, este es un estudio que hicimos en el que analizábamos primero la importancia del tabaco en el desarrollo de algunos de los tumores más relacionados con el tabaco, ¿no? Entonces, habíamos definido como un factor de tabaquismo importante o de haber fumado mucho, lo que llamamos 20 paquetes año. ¿Qué es un paquete año? ¿Cómo lo definimos los médicos esto de paquetes año? Pues es fumar un paquete al día por el número de años que uno ha fumado. Entonces, si uno ha fumado 20 años, un paquete año, o sea, un paquete al día, pues ha fumado 20 paquetes año. Si ha fumado durante 40 años medio, pues también le sale 20, ¿no? Depende del número de años de tabaco acumulado y de lo intenso que ha sido el tabaquismo, ¿no? Pues aquí veíamos cómo en estos tumores, los tumores de pulmón, los de cabeza y cuello, los de garganta y tal, esófago y el tracto ureterial, la vejiga o los uréteres, o los riñones, pues lógicamente los principales factores de riesgo, el principal factor de riesgo era el tabaco. Entonces, los que fumaban o habían fumado, pues su riesgo aumentaba con el paso del tiempo, de manera que vemos que hasta a los 10 años pues había más de un 30% de estos que tenían un tumor
de cualquiera de estos 4 orígenes, ¿no? Lógicamente, los que no habían fumado, teniendo en cuenta que el tabaco es el principal factor de riesgo, pues apenas tenían riesgo de tener una de estos tumores, ¿no? Pero otro factor muy importante era también el que hubieran seguido fumando o hubieran dejado de fumar. Y entonces aquí vemos, hicimos la separación con la misma edad, ¿no? Por grupos de edad, ¿qué pasaba? Si seguían fumando o si dejaban de fumar, ¿no? Entonces aquí vemos pacientes de menos de 60 años, que son estas 2 líneas de aquí abajo, ¿no? Los que dejaban de fumar, pues tenían un riesgo pequeñito, podríamos decir, ¿no? En cambio, los que seguían fumando, su riesgo aumentaba más. Y lo mismo pasaba si agrupábamos a los pacientes de más de 60 años. Pacientes de más de 60 años que seguían fumando, por encima del 50% de riesgo de tener uno de estos 4 tumores a lo largo de los 5 años, y en cambio si dejaban de fumar, pues el riesgo era significativamente menor. Por lo tanto, la noticia buena, ¿cuál es? Que aunque uno haya fumado, todavía puede hacer cosas para intentar no tener problemas con los tumores relacionados con el tabaco. Bien, y ahora llegamos a uno de los meollos del asunto, ¿no? Uno de los meollos del asunto, que es la inmunosupresión. Todos, bueno, pues muchas veces decimos, claro, la inmunosupresión, claro, es lo que distingue a los pacientes trasplantados de la población general. Entonces dices, bueno, pues será que la inmunosupresión aumenta. ¿Por qué puede aumentar? Bueno, pues para que uno tenga un tumor, una neoplasia, hay factores de distintos orígenes, hay factores genéticos. Esto, por supuesto, hay personas que tienen un trasfondo genético que favorece la aparición de tumores y esto, bueno, ya le viene al nacer, ¿no? Hay factores oncogénicos químicos, ¿no? Pues exposición a lo que sea, como puede ser el humo del tabaco, por ejemplo, ¿no? Y luego hay otros factores en los que la inmunosupresión tiene mucha más relevancia, como son, en primer lugar, los virus oncogénicos. Hay algunos virus, como hemos comentado antes, que favorecen la infección crónica por esos virus, favorece la aparición de tumores. Por ejemplo, está muy conocido los linfomas y el virus de Epstein-Barr. Entonces, una persona que se infecta por el virus de Epstein-Barr, por eso los linfomas son más frecuentes en el trasplante pediátrico, porque los niños muchas veces no han tenido exposición a ese virus y entonces se exponen a ese virus y entonces tienen una infección que no controlamos bien por la inmunosupresión y eso favorece que puedan aparecer. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado, la inmunosupresión también tiene un papel de vigilancia en contra, digamos, para impedir que las células tumorales proliferen. Las células tumorales son un poco distintas que las células normales y entonces identifican a un enemigo y el sistema inmune identifica a un enemigo y se lo carga, ¿no? ¿Qué pasa? Que si atenuamos esa respuesta inmune, de alguna manera también estamos atenuando la respuesta frente al enemigo, ¿no? O sea, un dato, por ejemplo, que nos hace pensar, sabemos que hoy en día uno de los avances más importantes en la oncología es la inmunoterapia, ¿no? Los fármacos, los nuevos fármacos que potencian el sistema inmune y que hacen que algunos pacientes, no todos, pero algunos pacientes, puedan responder muy bien a ese tratamiento y los tumores mejoran muchísimo. Entonces, pues al contrario, la inmunosupresión, digamos, atenúa el sistema inmune, ¿no? Con lo cual, esa vigilancia que hace el sistema inmune, de alguna manera, la atenuamos, ¿no? Y esto, digamos, en la teoría es así, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver si hay datos que nos lo digan. Pues estos son también resultados del mismo estudio que decíamos antes de muchos hospitales españoles, en el que se vio que
la mayor exposición a tacrolimus, que es el principal inmunosupresor que utilizamos en el trasplante de hígado y en todos los trasplantes de órganos, ¿verdad?, aumenta el riesgo de neoplasia. Entonces, aquí se hacía un análisis más o menos potente de la exposición al fármaco que habían recibido uno durante el primer periodo, aquí es los primeros 3 meses y los primeros 12 meses. Y entonces se veía que, sobre todo, es decir, más que haber una gran diferencia con los que tenían, digamos, una exposición baja, medianamente baja, normal, podríamos decir, o alta, pues aquí en los primeros tramos no había grandes diferencias, pero sí que se veía que los que habían recibido tenían una exposición, lo que sería esta cajita roja, a mayor exposición al tacrolimus, a mayor, digamos, niveles de tacrolimus durante el primer año, eso favorecía más el riesgo de desarrollo de un tumor. Y eso que estamos analizando solamente pues, el primer año, lógicamente, no estamos analizando todo el recorrido posterior. O sea que, efectivamente, la inmunosupresión, que es muy útil, muy eficaz y muy buena para muchas cosas, para mantener el órgano trasplantado, pues tiene también esta cruz en el asunto, ¿no? Pero bueno, sabemos que el tacrolimus es malo y alguna vez algunos se han planteado si hay algún inmunosupresor que proteja del desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, el estudio más potente, digamos, en relación con esto, está en relación con el Sirolimus, cuyo primo más próximo por mecanismo de acción es el Everolimus, que como yo no me paga ningún laboratorio, es el Certican, para los que lo puedan haber tomado, ¿no? Bueno, el Sirolimus, aquí en este estudio lo que querían ver si protegía del desarrollo de tumores de la piel. Hemos dicho antes, ¿no?, que los tumores de la piel con mucha frecuencia reaparecen. Bueno, tiene uno un segundo tumor después, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este estudio que hicieron en Francia, lo que hacían era pacientes que tienen un tumor de la piel, eran trasplantes renales. Pacientes que tienen un tumor de la piel, a la mitad les mantenemos con su medicación habitual y a la otra mitad les vamos a convertir a sirolimus y a ver si tienen menos riesgo de tener tumores de la piel con el tiempo. Y entonces aquí vemos que efectivamente los que pasaban a sirolimus pues, tenían un riesgo considerablemente mayor de estar libres, ¿no? Aquí en este caso lo han puesto al revés, pero bueno, la curva que cae es la de los pacientes que siguen con su tacrolimus, ciclosporina, lo que sea, y la curva que se mantiene más plana es la de los pacientes que seguían con sirolimus. De manera que, efectivamente, por lo menos frente a los tumores de piel, parece que el sirolimus protege. Sin embargo, lo que no estaba tan claro era si protege frente a los tumores de piel y también frente a otros. Entonces, en esto hay un estudio con este mismo fármaco. Es un fármaco que además no está comercializado con la indicación de trasplante hepático. Pero bueno, con este mismo fármaco lo que se hizo fue, se cogieron pacientes que estaban trasplantados recibiendo su inmunosupresión estándar, a un porcentaje, no sé, a 2/3 partes de ellos se les convertía, se les cambiaba a sirolimus y otra tercera parte seguían con su inmunosupresión normal. Y entonces vieron el riesgo de tener tumores. Y vemos que efectivamente hay una diferencia importante en los tumores de la piel. A los 6 años vemos que aquí no llega al 4,5% y aquí es más del 9%. O sea, en tumores de la piel sí que hay diferencias, pero las diferencias que había en tumores en global, pues sobre todo, pues si movemos esto y lo trasladamos aquí, pues probablemente la diferencia, que no llega a ser tampoco tan importante, era sobre todo por los tumores de la piel. O sea, que no parece que haya ningún inmunosupresor que proteja de los tumores que son realmente importantes, que son los tumores no de la piel. Bien, y luego está el planteamiento
de si incluso, si a largo plazo, de, bueno, pues podemos interrumpir la inmunosupresión. Seguro que alguno ya conoce que, bueno, pues en nuestro grupo hemos pues, trabajado bastante también en la búsqueda de la tolerancia. La tolerancia es la interrupción gradual de la inmunosupresión en pacientes muy seleccionados que están muy bien, con un seguimiento muy estrecho y que pues, se consigue en un porcentaje de pacientes limitado, pero en los que se consigue, pues se consigue, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos ahora analizando, los pacientes tolerantes que hay en nuestro programa de trasplante y los pacientes tolerantes que hay en otros de los grupos que son muy activos, que son el de Murcia, que yo me llevo muy bien con el doctor Pons, que es el hepatólogo, el jefe de patología de allí, pues hemos juntado las dos series y hemos comparado a los pacientes, a estos 56 pacientes tolerantes que tenemos entre los dos centros, con pacientes que tienen características similares en cuanto a la edad, si han fumado, si tienen la función renal igual, si se trasplantaron por una indicación o por otra, etcétera, 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 ¿no? Pues hemos comparado a unos con otros. ¿Y qué nos ha salido? Pues nos ha salido que no hay diferencia en el desarrollo de tumores. En otras cosas que no vienen a cuento, pues igual sí que las hay, ¿eh? Pero que nosotros esperábamos que los pacientes tolerantes tuvieran menos tumores que los controles y aquí, como ven las curvas, pues igual no puede verlas como quiera, pero lo cierto es que van bastante paralelas. También, ¿qué pasa? Los pacientes tolerantes son personas que han estado recibiendo inmunosupresión durante 10 años, por ejemplo, y cuando ya están tomando poca inmunosupresión se la hemos quitado. Igual, por eso es difícil que haya diferencias muy grandes aquí, por lo menos. Pero bueno, dicho así de forma un poco tal, no debería de interrumpirse a una persona de inmunosupresión por reducir el riesgo de que tenga un tumor, porque parece que mucho beneficio, pues no da. Bien. El último punto, que ya creo que me estoy enrollando mucho. Yo si me enrollo mucho es porque quiero explicarlo todo con detalle para que no haya... Y luego preguntaremos y lo que sea. Que es el cribado de las neoplasias. Una de las cosas que hemos visto es que, pues bueno, que los tumores, pues se asocian, los tumores no de la piel, pues se asocian a una supervivencia peor. Entonces, uno de los éxitos de la medicina en el siglo XX, 2021, es el diagnóstico precoz, ¿no? Si diagnosticamos precozmente, podremos tratar una enfermedad antes de que produzca complicaciones importantes. Los que de aquí han tenido una cirrosis, pues ya saben que les hacemos ecografía cada 6 meses para intentar investigar si aparece un tumor para diagnosticarlo precozmente cuando se puede curar. ¿Sí? De hecho, aquí seguro que habrá alguno al que se le ha diagnosticado un tumor porque se le ha encontrado a base de buscarlo en las ecografías semestrales y esa ha sido su indicación de trasplante, ¿no? Bueno, pues esto mismo, trasladarlo a una situación, digamos, en la que suponemos que hay un riesgo mayor, que es el trasplante, ¿no? En este sentido, nosotros empezamos un programa de seguimiento, de vigilancia, y entonces hace ya unos cuantos años analizamos qué pasaba. Entonces vemos que habíamos diagnosticado, estos son los primeros años, 2009, todavía, digamos, llevábamos, bueno, pues 19 años con el programa de trasplante, pero todavía no, pero bueno, habíamos diagnosticado a 9 pacientes en el programa de cribado, detectando en ellos 11 tumores, y todos ellos se habían curado. Les habíamos encontrado en un momento suficientemente precoz como para poderles curar la enfermedad. Bueno, y en cambio, los que se habían diagnosticado, o porque el tumor había dado síntomas, o porque sin buscarlo se había diagnosticado de forma incidental, es decir,
te hago una ecografía por otra cosa y anda, pues si tiene un tumor en el riñón, pues mira qué bien, ¿no? Pues a estos vemos que la supervivencia pues, disminuía mucho y la mitad de ellos fallecían dentro del primer año, o sea, al año del diagnóstico. Bueno, pues era un indicio que nos apuntaba a que probablemente este programa de cribado pues tenía su utilidad, ¿no? Vamos a ver solamente dos escenarios o dos tipos de tumores en los que hemos hecho cribado especialmente. Uno, los tumores de cabeza y cuello en los pacientes fumadores. Para ello, analizamos a los pacientes, lo que hicimos fue, lo que estamos haciendo es a los pacientes fumadores con un tabaco, una cantidad de tabaco acumulada mayor de 20 paquetes año, recordamos el número de paquetes diarios por el número de años, les mandamos al otorrino cada año hasta que llevan al menos 10 años sin fumar, porque ya se supone que pasados los 10 años el riesgo de cáncer también disminuye mucho, ¿no? Pues a un 10% de ellos les diagnosticamos un tumor, no a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, algunos sí a la primera, claro, pero les diagnosticamos un tumor de cabeza y cuello. ¿Y qué pasó? Pues que la mitad de ellos se diagnosticaron en estadios precoces, estadios 0 a 2, que son estadios potencialmente curables. Y de hecho, lo que vimos es que la supervivencia de estos pacientes, aunque vemos que la curva cae mucho, pero bueno, porque al final también aquí hay 20 años de seguimiento, ¿verdad? Pues la supervivencia era bastante mayor que la que habían visto en otros estudios que analizaban la incidencia de tumores de cabeza y cuello en los pacientes trasplantados. Y el cáncer de pulmón, que es otro de los tumores, digamos, relativamente frecuentes, ¿no? Teníamos la suerte de que en la clínica, el que era el responsable del servicio de neumología, el doctor Zulueta, ahora ya está en otras aventuras, pero pues él puso en marcha un programa de cribado, de análisis, digamos, de búsqueda de tumores de pulmón utilizando TAC de tórax de baja radiación. O sea, no un TAC normal que irradia bastante y que no se puede hacer uno todos los años, un TAC normal si no tiene otra indicación porque emite bastante radiación, sino un TAC de tórax de baja radiación. Entonces, se analizó, como ellos hacían eso en pacientes no trasplantados y veían que pues, un 80% o más o menos se diagnosticaban de forma precoz, en estadios que pueden ser curables. Y entonces eso pues, nos animó también a los que veíamos el trasplante hepático. Y entonces, ¿qué vimos? Pues que el 10% en el tiempo, te digo, no en el primer TAC, algunos ha sido al 10º, claro, pero el 10% de estos pacientes se diagnosticaron un tumor de pulmón. Pero es que en un estadio precoz, el estadio 1, que es el más, digamos, el más precoz, lógicamente, va de 1 a 4, el 80% tenían ese estadio tan precoz y potencialmente curable. Si comparábamos con lo que había pasado en el grupo histórico, los tumores de pulmón de antes de empezar este programa de cribado, ninguno se había diagnosticado en ese estadio 1. Con lo cual, pues eso nos estimula, ¿no? Y la supervivencia de estos pacientes, comparada con pacientes no trasplantados que les habían diagnosticado un cáncer de pulmón en el mismo programa, pues era parecida. Es verdad que luego a largo plazo los pacientes trasplantados, aquí más adelante la curva cae un poco más rápido, pero también. Bien. Pero además, y entonces aquí vemos, esta era la incidencia del riesgo de cáncer de pulmón de los trasplantados frente a los controles, que eran gente de la población general que fumaban lo mismo, que tenían la misma edad, que de su mismo sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se ve que la diferencia era los pacientes trasplantados tenían más precozmente tumores que los otros, ¿no? Y vemos que esto tiene relación, como tampoco es nada extraordinario,
con las cosas que favorecen la aparición de tumores en la población general. Uno, el haber fumado mucho. Si uno ha fumado mucho, pues tiene más riesgo que si ha fumado poco. Entonces aquí había una gran separación entre estas dos curvas. Y una cosa que también se sabe que aumenta el riesgo de tener tumores de pulmón, que es el enfisema centrolobular. Un hallazgo del TAC de tórax que también nos permite detectar si esta persona tiene más riesgo y que, lógicamente, hay que seguirle de forma más estrecha. Y otros beneficios que puede tener el TAC de tórax es que también, que esto lo hemos visto en el análisis a posteriori, esto no lo habíamos, digamos, que no se incluía, digamos, en el análisis del TAC de tórax de todos estos años, pero que ahora, con esas imágenes analizadas de forma retrospectiva, lo que hemos visto es que nos permite también ver si las arterias coronarias tienen calcificaciones. Y si tienen calcificaciones, en esos pacientes es un factor de riesgo de posiblemente de tener un infarto, tener un accidente cerebrovascular, tener accidentes cardiovasculares mayores, ¿no? Entonces aquí vemos cómo los pacientes trasplantados tenían, la línea verde, más riesgo de tener complicaciones cardiovasculares que los controles, y una cosa que nos permitía separar muy bien entre unos y otros era que tuvieran muchas calcificaciones coronarias. Entonces, le acabamos de encontrar una nueva utilidad a ese TAC de tórax que hacemos para buscar si los pacientes trasplantados tienen un cáncer, un pequeño tumor de pulmón de forma incipiente, tratable y curable, sino otra segunda utilidad es que además podemos ver si tienen calcificaciones coronarias importantes y de esa manera estratificar, ser más agresivos en el control de los factores de riesgo de complicaciones cardiovasculares, que también es una cosa importante. Vale. Y por último, pues está el asunto del VIH, que una de las cosas que hablaba con Antonio, pues era la importancia que podía tener también para los pacientes con VIH esta charla, ¿no? Entonces, pues ¿cuál es el problema? Pues el problema, hemos visto que los pacientes trasplantados, bueno, pues tienen más riesgo de tener tumores. Sí, pues ya está, ya trabajaremos para intentar evitar que eso realmente sea un problema importante, ¿no? Pero es que resulta que los pacientes con VIH, las personas con VIH, también tienen un riesgo importante de tener tumores. Y aquí vemos, esto es un estudio de un hospital británico en el que, bueno, pues habían analizado entre 2006 y 2023, es decir, cuando ya se dispone de tratamientos antirretrovirales de alta potencia, que consiguen que la infección por VIH pues esté bien controlada y que sea, bueno, pues una enfermedad crónica no tan grave como era en tiempos, ¿verdad? Entonces, pues con ello vemos que la principal causa de mortalidad, el 20% de los pacientes habían fallecido por tumores, pero no por tumores linfomas o tal, que son los más relacionados con el VIH, que serían estos, sino por tumores pues de los que tiene la gente normal. Vamos, la gente normal, las personas que no tienen infección por VIH, ¿no? O sea, las tumores de pulmón, de colon, de cualquier otra cosa. Por lo tanto, aquí, en un momento determinado, hace ya un montón de años, pues a mí se nos encendió una bombilla, ¿no? Y dijimos, bueno, una bomba, como es la inmunosupresión, no es una bomba, pero bueno, y otra bomba, como es la infección por VIH, pueden dar lugar a una explosión nuclear. Puede ser que los pacientes que se trasplantan y que tienen una infección por VIH tengan un grandísimo riesgo de tumores. Pues eso hay que mirarlo, ¿no? Hay que analizarlo. Y entonces, para eso, lo que hicimos fue, dentro de la cohorte de pacientes trasplantados con VIH en España, que es una cohorte que incluye a más de 200 pacientes, pues lo que hicimos fue analizar si tenían ellos más riesgo o no de tener un tumor
que otros pacientes trasplantados que no tienen una infección por VIH. Es decir, comparamos a 200 y pico pacientes con VIH positivo con 800 y pico sin infección por VIH. Y vemos que no había diferencia en la incidencia de tumores. Vemos la curva ascendente, pues la curva ascendía igual de lento para unos que para otros, y además, pues una vez que se diagnosticaba un tumor a un paciente con VIH o a un paciente sin VIH, pues la supervivencia de ellos era igual también. O sea que no, una cosa que inicialmente podríamos pensar que es que los pacientes VIH podían tener más riesgo, pues no lo tienen. Probablemente, ¿por qué? Probablemente no, seguramente. Estos pacientes con VIH que se trasplantaron aquí eran pacientes que, lógicamente, tenían que tener unos criterios de selección, tenían que tener muy bien controlada la infección por VIH, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como conclusiones de la charla, que yo creo, para resumir, para el que no haya estado muy atento, porque con el calor se haya quedado un poco dormido, lo primero, los pacientes trasplantados tienen más riesgo de cáncer que la población general. Y esto tiene mucha relación, una relación muy clara con la inmunosupresión. Lo segundo, los tumores de la piel son los más frecuentes y aunque recurren con frecuencia, pues afortunadamente no producen complicaciones graves y tienen relación con la radiación solar, moderación con el sol. Luego, el tabaco es una de las principales causas de cáncer y dejar de fumar reduce el riesgo de cáncer. Y luego los programas de cribado también permiten diagnosticar de forma precoz muchos o algunos tumores en los pacientes trasplantados y que por tanto puedan curarse con más facilidad. Y luego los pacientes con VIH, como decíamos antes, seleccionados, no tienen más riesgo de cáncer que los pacientes sin VIH. Y luego, por último, quiero agradecer. En primer lugar, son varios tríos. El trío de la izquierda es el doctor Starsel, el que, como hemos dicho antes, hizo el primer trasplante hepático en el mundo, y estos dos señores de aquí son el doctor Jaurrieta y el doctor Margarit, que hicieron el primer trasplante hepático en España. O sea, un primer trío. El segundo trío es el doctor Quiroga, el doctor Pardo y el doctor Cienfuegos, que fueron quienes pusieron en marcha el programa de trasplante de la clínica. Luego está el tercer trío, que son mis cirujanos, el doctor Rotellar, el doctor Martí y el doctor Zofaya, que son los que ahora pues, tienen sobre sus hombros el programa de trasplante hepático desde el punto de vista quirúrgico. Por cierto, voy a corregirle a Antonio, el responsable del programa de trasplante hepático es el doctor Rotellar, que para hacer un trasplante hace falta un cirujano. Yo soy el responsable de la parte médica solamente. Luego están, aparte de un servidor, pues las tres personas que se encargan del seguimiento de los pacientes trasplantados, la doctora Iña Herrera-Egui, el doctor Sogbe y el doctor Argemí. Por supuesto, nuestra enfermera Maya Redín, que es la que, pues el alma en este momento de coordinar todo este asunto, ¿no? Luego, agradecer a las tres asociaciones que organizaban este evento, a TECNA, SARE y la Federación Nacional de Trasplante Hepático, y por supuesto a la ONT, porque como sabemos, sin donantes no hay trasplantes. Muchas gracias. Y ahora se me ha olvidado decirte preguntas. Se me ha olvidado decirte que eso sí eres el director de la unidad de medicina interna de la CUN. Del resto, sí. Eso se me ha olvidado antes. Ahora, preguntas, pero no hagamos una consulta privada. Micro. ¿Ah? Vamos a intentar que las preguntas no sean una consulta privada, que a mí me pasa y a usted qué le parece, sino preguntas generales que puedan ser útiles a todo el mundo. Con que nada, cuando queráis. Me quería preguntar si
La pregunta que quería hacerles, con lo que he oído no sabía que había trasplantados que no toman inmunosupresores. Y luego, si reducir gradualmente los inmunosupresores es algo que sí que lo hacen, ¿no? Bueno, en general, habitualmente la inmunosupresión es una cosa relativamente dinámica. Es decir, a largo plazo, nuestra tendencia siempre es minimizar. Luego habría que ver lo que significa minimizar, de forma individual, por supuesto, la inmunosupresión. Esto es una cosa que pues hace un montón de años, hace ya unos años, pues hicimos un estudio acerca de lo que llamamos el estado de la minimización de la inmunosupresión entre una serie de hospitales españoles. Y veíamos que, bueno, pues por supuesto depende mucho de cada centro, pero el porcentaje de pacientes que a largo plazo estaban recibiendo una inmunosupresión, digamos, si uno mira, digamos, el rango terapéutico, por decir así, del tacrolimus, los niveles tendrían que estar en torno a 5 nanogramos por mililitro. En general, casi ningún paciente, todo depende también de muchas cosas, ¿no? Pero casi ningún paciente que lleve más de 5 años trasplantado lleva unos niveles por debajo de ese rango, o sea, por encima de ese rango. ¿Por qué? Pues porque nuestra política es intentar minimizar un poco. La segunda parte es la de intentar interrumpir por completo la inmunosupresión. Entonces hemos participado en 2 estudios de intentar retirar de forma gradual la inmunosupresión. Eso requiere bueno, primero, hoy en día se considera dentro de un ensayo clínico. Es decir, no puede uno, por decir así, tirarse de la moto y empezar a retirar a la gente la inmunosupresión, porque no es el estándar, y el estándar está definido. El estándar es mantener la inmunosupresión, ¿eh? Entonces, hemos participado en 2 estudios. En el primero de ellos, pues casi el 60% de los pacientes que son pacientes muy seleccionados, pacientes que han tenido que tener las pruebas hepáticas supernormales a lo largo de no sé cuánto tiempo, que se hacen una biopsia hepática que se comprueba que el hígado está maravillosamente bien, o sea, todo como muy seleccionado, ¿no? Y en el segundo, en el que ya fue un estudio en el que participamos con otros grupos españoles también, pues fue en torno al 40% el porcentaje de pacientes que a largo plazo quiere decir que la mayoría, por supuesto, por encima de los 5 años, porque uno de los criterios era por lo menos 3 años, pues a largo plazo consiguieron interrumpir la inmunosupresión. En este momento, lo que estamos analizando, porque claro, dices, bueno, esto es posible. ¿Es posible en qué porcentaje? Pues más o menos puede ser un 40%, así tomando trabajos de unos grupos y de otros, más o menos. Lo que estamos analizando ahora, precisamente esta diapositiva que he puesto antes, que es un poco parte de ese análisis que estamos haciendo ahora, es comprobar si eso sirve para algo. ¿Es posible? Sí. ¿Tiene riesgo? Hemos visto que muy pequeño, porque, bueno, aparte que hay que monitorizar muy estrechamente, hacer biopsia antes y después y no sé qué y no sé cuántos, un poco de follón, no parece que haya riesgos importantes. Pero lo que sí que es importante es comprobar si sirve para algo, porque hemos visto que, por ejemplo, no reducen el riesgo de tener tumores y estamos analizando si reducen el riesgo de infecciones, de complicaciones cardiovasculares, de complicaciones renales, que pensamos que sí, pero hasta que no se demuestran las cosas no son verdad. Nada. Este es otro de los temas que me apasiona a mí, la retirada de la inmunosupresión, además de los tumores, por eso me explayo. Tenemos una persona aquí que yo voy a decir posicionamiento, pero que no toma absolutamente nada, Bien, sobre el cribado, porque claro, estamos hablando del cribado como algo esencial para evitar los tumores. Pero hemos hablado del cribado del hepatocarcinoma. Pero ¿y de los demás tumores? Porque claro, hacer una ecografía
cada 6 meses está muy bien. Pero te hacen una ecografía del riñón y del pulmón y del riñón y del... ¿Se podría hacer o podría existir algún programa que intentase coger a tiempo todos los tumores? Porque la gente que se nos muere, por desgracia, no solo se nos muere por cáncer de hígado, se nos muere por otros cánceres. Bueno, los programas de cribado, que yo sepa, no están muy generalizados, desde luego, en la mayoría de los centros de trasplante no están generalizados. Lo primero de todo, porque es que programas de cribado de tumores, en la población general, hay muy pocos. Está el del cáncer de colon, el del cáncer de mama, y ahora en algunos sitios se está incluyendo el cribado de cáncer de pulmón. La Sociedad Española de Trasplante Hepático y la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático hicieron hace años una reunión de consenso, pues a ver qué tipo de cribados hay que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues sobre todo están, por ejemplo, cribado de tumores renales, pues en principio no tiene sentido, porque el riesgo de tener un tumor renal a lo largo del tiempo en un paciente trasplantado es muy bajito. Sí que está, por ejemplo, se aconseja el cribado de los tumores de la piel, que muchas veces puede ser autocribado. Hay sitios en los que, pues porque no es posible técnicamente hacer un seguimiento con un dermatólogo, pues es autocribado. Pues si ves que tienes una mancha, avisa, ¿no? Sí que se aconseja el cribado de cáncer de pulmón, por ejemplo, en parte pues, también por los datos que hemos ido sacando, pero el problema de esto es que hay hospitales en los que no es factible hacer un cribado, hacer un TAC a todos los pacientes trasplantados de hígado que han fumado tanto a lo largo de cada año, ¿no? O sea, pues muchas veces eso no es factible. Entonces, hay una prueba única, pues uno podría decir, pues le hago a una persona un TAC de arriba abajo, pero ¿cuánto le supone de riesgo el hacerle un TAC total body a una persona en radiación? Igual no le beneficia nada y resulta que sí que le estamos radiando y le estamos aumentando el riesgo de, yo qué sé, pues de daño por radiación. Entonces, las cosas son un poco individuales y desde luego no está todavía muy definido cuál es el mejor programa de cribado. Yo quería... ¿Sí? Bueno, yo quería hacer 2 preguntas. Primero, ese cribado, en lugar de hacer un TAC, en la analítica, ¿se puede ver por medio de indicadores? Pues por indicadores, sí, o parámetros, quiero decir. ¿Se podría ver? A ver, por medio de marcadores... Por medio de marcadores bioquímicos solamente se utilizan, vamos, salvo en ocasiones mucho más concretas, en situaciones patológicas muy concretas, hay 2 marcadores que tienen utilidad, el PSA, el antígeno específico de la próstata para el diagnóstico de los tumores prostáticos, y la alfa-fetoproteína para el diagnóstico precoz del hepatocarcinoma. Son los 2 únicos marcadores así muy utilizados que tienen utilidad, pero o sea, el antígeno carcinoembrionario, por ejemplo, que es un marcador típico de cáncer de colon, es un marcador que aumenta en tumores avanzados. Entonces, no nos sirve para esto. O sea, el problema de los marcadores es que la mayoría de las veces detectan únicamente tumores avanzados. Entonces, no son útiles. De piel. A ver, hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos más riesgo de melanoma o, bueno, carcinomas, por ejemplo, hay mucha gente que tiene, incluso sin estar trasplantada, porque ha abusado del sol. Entonces, tenemos más riesgo aún, aunque no se tome el sol. A ver, el riesgo está
es decir, ese aumento de riesgo que he puesto ahí, por ejemplo, pues en el análisis que hicimos hace ya un montón de años, que era 17 veces el riesgo relativo, era el número de diagnósticos de cáncer de piel que se habían hecho en pacientes, en personas de Navarra, era el comparador. En cada grupo de edad se había comparado y el riesgo era 17 veces. Lógicamente no se ha analizado cuánta radiación solar habían recibido, porque bueno, es imposible tener toda esa información de la gente, ¿no? Está claro que los tumores cutáneos son más frecuentes, la radiación solar tiene relación, el tipo de piel tiene relación y que hay que protegerse. Pero ya mucho más no podemos decir todavía. Hombre, luego lo que la experiencia nos va diciendo, por ejemplo, que el que ha tenido varias revisiones y no ha tenido ninguna lesión, ni tumoral ni pretumoral, no hace falta que haga un seguimiento muy estrecho. Y luego, en relación con los tipos de tumores de la piel, fundamentalmente hay 3 tipos de tumores, ¿no? El melanoma, que es el malo, y que ese afortunadamente es muy poco común, y los que sí encontramos con mucha frecuencia, melanomas que yo recuerde, hemos diagnosticado, no sé si, yo creo que solo uno en todo el programa de trasplante desde el año 90. Como decía, este tipo de tumores son de 2 tipos, el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular, que son los 2 tipos de tumores que se asocian mucho con el sol, que aparecen con frecuencia y que, bueno, pues a veces dices, vale, pues es como quitarle lo malo a la manzana, le quitas un trocito y ya está. Pero bueno, pues tampoco te hace falta que te peguen cuchilladas cada año, ¿no? Cuídate del sol. Y luego es verdad que algunos de esos tumores también, o sea, la mayoría se diagnostican de forma precoz porque hacemos un programa de cribado muy exhaustivo, pero alguno se diagnostica en fases más avanzadas. Y que pueden haber dado ganglios, que pueden dar lugar a cirugías ya más potentes que simplemente quitar un trocito de piel. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Pues muchísimas gracias, doctor Herrero, por su charla. Yo recuerdo una charla que hubo hace años sobre la piel, precisamente, una doctora de... ¿Cómo se llamaba? Juan Jesús. Es que yo los nombres, la verdad es... Y nos dejó a todos acongojados, nos dejó, porque la piel es muy importante. Ha habido gente, hablando de alguno, que le han tenido que quitar media cabeza por un carcinoma. O sea, cuidado con el sol, y nada más. 1.000.000 de gracias, doctor Herrero, y hasta siempre. Venga. Gracias al doctor Herrero.